grados. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suéltame, maldito! ¡Dale para allá! ¡No! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Es increíble, parece una película de terror, pero no lo es. Es lo que está viviendo la juventud venezolana, el pueblo venezolano. Ella estaba filmando, como todos vieron, quítalo, quítalo, vino otro guardia por detrás, la tumbó al piso, ella siguió filmando, la golpearon y el grito de desesperación. Esto debería llamarse el grito. Se integra al panel el doctor Andy Gómez, analista político, académico, asesor principal de la firma legal Poblete y Tamargo de Washington, D.C. Muchas gracias. Y continúan con nosotros el coronel retirado del ejército venezolano Julio Rodríguez y el doctor Aquiles Esté. Y desde Cuba, desde La Habana, Reinaldo Escobar, periodista y bloguero independiente. Gracias, Reinaldo, por acompañarnos esta noche. Vamos inmediatamente a incorporar, Reinaldo, para que no se nos vaya a caer el Skype, el ingrediente cubano en todo esto. Un dirigente estudiantil, hace unos minutos, Diego Sharifker, quien es concejal de Chacao, nos ha dicho que en la Plaza Altamira, en la parte sur, han puesto el himno cubano en pleno Caracas, y el domingo hay una marcha masiva en Venezuela para protestar por la presencia cubana, o sea, por la presencia de los representantes del gobierno de Fidel Castro, que la injerencia de Cuba o del gobierno cubano en Venezuela. ¿Cómo ves este nuevo componente, esta variable en esta crisis? Buenas noches. Bueno, desde aquí estamos viendo eso con mucha confusión. ¿Qué pasa? Las noticias que reciben los cubanos aquí en los medios de difusión, en la televisión, en los periódicos, porque como todo el mundo sabe, nuestros medios de difusión son una propiedad privada del Partido Comunista, pues solamente nos informan que allá en Venezuela hay nobles médicos cumpliendo una misión humanitaria, entrenadores de deporte que ayudan a ese pueblo a ganar medallas en las competencias, pero nada nos dicen en los medios oficiales cubanos que allá haya militares o que haya asesores de las Fuerzas Armadas o del Ministerio del Interior. Eso es una información que aquí en este país no es noticia, aquí eso no se sabe, no se dice, no se confirma. Hoy mismo que se celebra en Cuba el Día de la Prensa Cubana, porque fue el día que hace 120 años José Martí fundó el periódico Patria, se está hablando que hay que combatir el secretismo en la prensa y no se dice exactamente que el domingo los venezolanos van a marchar para protestar contra la injerencia del gobierno de Cuba en ese país. Realmente es vergonzoso eso que está pasando y nos duele mucho que algunos venezolanos hayan llegado incluso a quemar la bandera cubana en suelo venezolano sin saber o quizás sin darse cuenta que esa bandera la hizo un venezolano, Narciso López, que la trajo a nuestro país para empezar a luchar en 1850 por la guerra de independencia. Es lamentable que esas cosas ocurran y hay que saber diferenciar entre lo que es Cuba y lo que es el gobierno de Cuba. Yo estoy seguro que algún día podremos rendirle cuenta a esta intervención, que evidentemente es una intervención militar, en nada parecido a lo que pudiera llamarse aquel internacionalismo romántico de los años 60, y ni siquiera parecido a lo que pasó cuando la guerra de Angola, que los cubanos iban, muchos cubanos iban obligados, pero otros iban creyendo que estaban haciendo una gran cosa, ¿no? Ya hoy sería totalmente imposible conquistar a la juventud cubana para ir a una aventura de esa naturaleza. Los que están ahí, evidentemente, son personas que tienen una formación militar y son gente que están ahí asesorando para que la represión que está llevando a cabo el gobierno de Nicolás Maduro contra la oposición venezolana sea más efectiva y más cruel. Quédate ahí, Reinaldo. Andy Gómez, anoche Heinz Dietrich, uno de los ideólogos de Chávez, el que acuñó la frase "el socialismo del siglo XXI", plantea ya un tiempo muy corto de vida al gobierno de Nicolás Maduro y habla de las consecuencias que será para La Habana, que significará esto para La Habana.
¿Tú crees que hay preocupación en La Habana, que podría haber consecuencias si cae el gobierno de Maduro para Cuba? Yo creo que sí, ¿no? Pero al mismo tiempo Cuba ha pasado por varias experiencias que ya la ha tenido primero en Chile, ¿no? Después en Grenada con Bishop y después cuando pierde Ortega las elecciones, que Fidel le dijo no puedes tener elecciones. Pero Cuba... Y Panamá y la desaparición también, de la Unión Soviética. Pero al mismo tiempo el gobierno cubano con Fidel y ahora con Raúl se lleva tiempo preparando por si se cae el gobierno de Venezuela y ellos tienen otros tratados con otros países como Irán, como Rusia, con otras partes. Ahora, el punto es, ¿hasta qué momento Cuba va a seguir esa presencia en Venezuela? Mis contactos en Washington me dicen que saben que hay asesores cubanos, como tú sabes, hace tiempo en Venezuela han llegado nuevos. Lo que no se sabe es si hay tropas o tropas especiales cubanas, como usa el gobierno de Raúl Castro y lo usó Fidel para la represión dentro de la sociedad, para tratar lo que estamos viendo en la televisión venezolana. Coronel Julio Rodríguez, tenemos video de tanquetas llegando a Valencia al caer la tarde de hoy. ¿Qué es lo que se busca con esta presencia militar? Durante mucho tiempo, eso lo hablamos con Aquiles en otros programas, se decía no, que las Fuerzas Armadas no van a disparar contra su pueblo. Están disparando contra el pueblo. Están disparando contra el pueblo porque precisamente esa es la línea de acción que le está dictando Cuba. El gobierno venezolano se lanzó en un paracaídas de violencia y nadie se conoce que haya regresado, después que se lanzó en un paracaídas, haya regresado al avión. Ese va hacia abajo con dos posibilidades. Una, de acabar con la rebelión de los estudiantes, con la protesta, o de acabar ellos con su gobierno. Ahí no hay otra alternativa. Hasta ahora el único caso que hemos visto en los últimos años es el de Siria, en una guerra frontal abierta donde no ha caído el gobierno de Bashar al-Assad, por lo que ya sabemos, el respaldo de Moscú, etcétera, etcétera. Este no es el caso de Venezuela. Ellos creen que pueden sobrevivir. Vamos a suponer que maten 5.000 estudiantes. ¿Un gobierno que mate miles de estudiantes cree que puede sobrevivir? Y es la pregunta. No solamente eso, sino que incluso eliminando, digamos así, 5.000 estudiantes, Dios no lo quiera, ¿verdad? Esa es una cuenta mucho menor a los 60 muertos, 60 venezolanos que quedan en las aceras fallecidos sin ninguna heroicidad todos los días. Y esa cuenta ya la sabe el pueblo venezolano. Y Venezuela no es Cuba. Cuba es hija, el gobierno cubano, la historia reciente de los últimos 50 años de Cuba, Cuba es hija de la Guerra Fría. Esa no es la historia de Venezuela. Y Venezuela ya derrotó a los cubanos en su oportunidad, me refiero a los Castro. Yo odio decir los cubanos porque eso no es una expresión correcta. El pueblo cubano es el pueblo cubano, me refiero a los Castro precisamente. Los Castro ya fueron derrotados por Rómulo Betancourt, por las fuerzas democráticas de ese país. Y esa tradición democrática está vivita y coleando en Venezuela, ¿verdad? En las mentes, en los brazos, en la audacia de esos muchachos que están alzando su voz en estos minutos. De modo que los vamos a volver a derrotar. Yo no tengo la menor duda de eso. Yo creo que un gobierno, como dice el coronel, un gobierno que echa mano de esas herramientas de violencia extrema está condenado a fracasar. A lo mejor no es mañana, es muy arriesgado por una fecha, pero esa gente, ¿quién la va a respetar en el mundo? ¿Quién los va a apoyar al final del día? Esa gente no sabe en lo que se está metiendo. Y insisto, están entrando en una etapa ya psicopática y eso se paga. Y más en el siglo XXI. No estamos en el siglo XIX. Los crímenes de lesa humanidad claro, no prescriben. Eso no prescribe. El Tribunal Internacional. Reinaldo Escobar, anoche entrevistamos desde Puebla, México, vía Skype, como lo estamos haciendo contigo esta noche, a Heinz Diederich, uno de los ideólogos de Chávez, que, como tú sabes, acuñó la frase del socialismo del siglo XXI. Entre las cosas que nos dijo que al final de la entrevista, que la eventual caída de Nicolás Maduro, a quien le dio 8 semanas más en el poder, iba a tener como consecuencia para los hermanos Castro la caída del gobierno cubano. ¿Cómo lo ves en este contexto? Bueno, mira, hay que decir que las circunstancias que se dieron en los años finales del 90, principios del 90, cuando se desintegró la Unión Soviética y el gobierno de Cuba pudo resistir, esas circunstancias ya no son las mismas hoy. Ni la simpatía que pueda tener el pueblo cubano a su gobernante, ni el miedo que se tiene a las autoridades es comparable hoy con el año 91, 92, cuando se desintegró todo aquel campo socialista. Es decir, el gobierno cubano pudo
resistir aquel golpe, pudo instaurar un periodo especial en tiempos de paz, pudo condenar a la gente a 10 y 12 horas de apagones eléctricos diarios, pero hoy no está en las mismas condiciones de hacer eso. Yo pienso que perder a Venezuela sería hoy un golpe 10 veces mayor que lo que le pasó al gobierno de Cuba cuando perdió la Unión Soviética. Coronel, usted quería agregar algo sobre lo que está pasando. Sí, mira, Reinaldo dijo algo muy importante, que es la intervención cubana, porque no es nada más injerencia. Injerencia es un poquito más suave que intervención. Es una intervención que está llevando al gobierno venezolano a cometer violaciones de crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos más allá del... ¿Hay militares venezolanos pensando como usted? Sí, cómo no. ¿Puede haber un pronunciamiento militar en medio de todo esto? No en este momento, sobre todo porque los pronunciamientos normalmente lo hacen las cúpulas y las cúpulas están podridas. Las cúpulas militares las creó Chávez a su imagen y semejanza. Esas cúpulas están podridas. ¿Y a nivel de capitán y de mayor? Esa es la esperanza y la posibilidad que tenemos. Andy. Lo que dice el coronel yo creo que se puede aplicar también a Cuba, que es en un punto en que, fíjate, el gobierno de los Castro nunca ha usado el ejército. No son las tropas especiales. Sí. ¿Hasta qué punto si llaman, si pasa algo como está pasando en Venezuela, en La Habana, ¿no? ¿Hasta qué punto si llaman al ejército? Y tuvimos el caso del maleconazo, que sabemos de oficiales que se retiraron, que vinieron aquí, que la orden se dio que se preparara el ejército de La Habana. Y dentro de ellos mismos se hicieron la pregunta que no iban a salir a las calles a darle al pueblo. Sí, eso pasó en abril del 2002, pero en este momento, en San Cristóbal, la primera división de infantería, al mando del general de división Milano, está en la calle, y el batallón Ricaurte, que es un batallón táctico, un batallón de guerra, está en la calle tratando de asegurar o de negarle terreno a los estudiantes. Entonces, ya el ejército está en la calle, y esto es algo terrible porque precisamente la propia Constitución venezolana dice que nunca se deben usar las armas de guerra para reprimir una protesta. Aquí una reflexión final en esta noche tan previo a la marcha del próximo domingo. Mira, muy precisa. Los sectores populares se van a incorporar a la protesta, por lo que ya dije más temprano, por motivos de hambre, por motivos económicos. Toda esta ferocidad en la represión solo tiene que ver con eso, meterle miedo a la población pobre para que no se incorpore a la protesta. Ese es el objetivo. No lo van a lograr. Reinaldo, en pocos segundos, ante la falta de información que hay en Cuba, como tú mismo lo acabas de describir, lo que están publicando no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo. Si cae el gobierno de Maduro, como muchos se lo prevén, ¿cuál sería la reacción de La Habana o la explicación de La Habana ante esa realidad que no va a poder esconder? Bueno, yo tengo la impresión de que siempre hay una posibilidad de manipular la información. Y como siempre le echarán la culpa al imperialismo, le echarán la culpa a la extrema derecha y dirán que el pueblo venezolano está junto a Maduro y que no, que esa es la extrema derecha la que está en la calle y que la revolución tiene derecho a sobrevivir y a enfrentarse a sus enemigos que son pagados por el imperio. Y yo creo que ese será el discurso, no tengo ninguna duda. Bueno, Reinaldo, muchísimas gracias nuevamente. Hasta una próxima oportunidad. Un abrazo a la distancia. Y a todos ustedes, muchísimas gracias.